Y Jesucristo para nosotros, realmente presente entre nosotros, Dios y hombre verdadero, está presente en la Eucaristía. Y entonces todas esas, diríamos, formas de entender la Eucaristía, esas formas de relacionarnos con Jesús realmente presente en la Eucaristía, de alguna manera manifiestan al presente las mismas confusiones que se han dado a lo largo de la historia. Y entonces de ahí vienen las confusiones, si es que hay que darlo a Jesús en la boca o en la mano, de rodillas o de pie, o si lo pueden enviar con delivery, o si es un mero símbolo, que no necesito ser bautizado, no necesito confesarme, y que cualquier persona lo podría recibir, que es un mero compartir humano, y en consecuencia no se necesitan sacerdotes, y los sacerdotes son simples criaturas humanas, no hay ningún sacramento sagrado, no hay ninguna mediación para actuar en persona a Cristo. Y entonces vemos cómo sigue ese mismo debate de distintas formas y de distintas maneras dentro y fuera de la iglesia. Y nosotros estamos contemplando ya desde hace algunas semanas el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, que nos habla justamente de Jesucristo presente en la Eucaristía. Y nosotros el domingo pasado veíamos el versículo 49 y 50, versículos también precedentes que no he copiado, pero en esos pasajes Jesús les dice a estas personas que luego de la multiplicación de los panes lo han ido a buscar, que querían hacerlo rey, que no saben cómo llegó a Cafarnaún, si había una sola barca, después de haber caminado sobre el lago. Y entonces Jesús les va a decir: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy, les dice Jesucristo, usando las mismas palabras con las que se revela a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy, que le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y notamos nosotros ahí un punto de inflexión muy importante, porque después de que Jesús, hasta antes del versículo 51, les está hablando y diciendo que Él es el pan bajado del cielo, no como el maná, el pan de vida. A partir del versículo 51 Él empieza a decirles que Él es carne y que tienen que comer y tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre, porque su carne y su sangre es verdadera comida y es verdadera bebida. Y entonces se produce un punto de inflexión muy importante, y voy a cerrar la presentación recapitulando. Les mencionaba que esos dos pasajes, esos dos hitos, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo y la transfiguración, están íntimamente relacionadas a la revelación de quién es la persona de Jesucristo. Pero conviene recordar que inmediatamente antes del pasaje de Cesarea de Filipo, en el mismo capítulo de San Mateo, el Señor les va a decir a los apóstoles que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos creen que Jesús se refiere a si tienen pan o no tienen pan. No entienden lo que les dice Jesús. Y es una clave de interpretación muy importante para saber quién es Jesús, para reconocer a Jesús. Y la levadura de Herodes alude a, entre comillas, los bienes meramente temporales, a un mesianismo temporal de este mundo, a un reino en este mundo, mientras que la levadura de los fariseos alude a la apariencia, más que al juicio de Dios,
a la opinión de las criaturas humanas, a nuestra propia opinión y a la apariencia, es decir, es negar la verdad. Y justamente los ataques a nuestra fe se producen porque nosotros preferimos la opinión a la verdad, la apariencia a la verdad, y porque preferimos lo temporal a lo eterno, las cosas de este mundo, lo pasajero, al cielo. Y por eso es que los ataques pasan por negar el infierno, por negar el cielo, por negar lo trascendente, que era lo propio de los saduceos, que eran a su vez herodianos y los que habían capturado el templo en tiempos de Herodes. Y entonces nosotros tenemos ahí pistas para examinarnos personalmente y preguntarnos si tenemos fe verdaderamente en Jesucristo y preguntarnos acerca de nuestros temores y nuestros miedos, porque ese pasaje de Jesús caminando sobre las aguas y los apóstoles asustados y esa reiterada llamada del Señor a no tener miedo, que el Papa San Juan Pablo II tenía muy presente y por eso que él empieza su pontificado en esa primera homilía diciendo no tengan miedo de abrir las puertas a Jesucristo. Y nosotros podemos preguntarnos también si tenemos miedo a la coyuntura política, a los problemas pasajeros, si le tenemos miedo a la enfermedad o a la muerte, y no le tenemos miedo a la condenación eterna, si no le tenemos miedo a apartarnos del Señor. Y si es que es así, es que muy probablemente hemos fabricado un Jesucristo a nuestra manera. Hemos creado un Jesucristo según nuestra comprensión y eso dificulta nuestra conversión. Y lo podemos identificar en nuestra oración. ¿Qué pedimos? ¿Qué nos asusta? ¿Qué creemos que nos da seguridad? Ahora muchas personas están preocupadas en relación a las vacunas. Y entonces se ha pasado del miedo al virus al miedo a la vacuna. Y entonces no interesa el miedo a qué, ni el miedo a quién. Si es que yo tengo miedos y mi miedo no es el santo temor de Dios, es porque mi fe necesita ser purificada. Y si es que necesita ser purificada, en los que estamos aquí reunidos, que son laicos comprometidos, personas de fe, ¿cuánto más será en el 70% de nuestros compatriotas que se declaran católicos, o en el 90% que se declaran cristianos, pero que tal vez tengan una fe más emocional, una fe más sentimental y tal vez buscan a un Mesías, a un Jesucristo que les resuelva los problemas temporales, los problemas inmediatos, los problemas pasajeros, como si es que esos problemas no fueran añadidura y fueran los problemas más importantes. Y entonces nos acercamos a Jesús como esos que querían hacerlo rey. Y el Señor se va a ir a orar solo, porque no viene a reinar como nosotros imaginamos.